En principio fue demostrar al exterior todo el desarrollo del trabajo que durante 25 años y 8.000 personas y mi trabajo personal había ido desarrollando. Una de las primeras etapas fue la creación del DIP y fui desarrollándolo en la medida que fue pasando el tiempo. Pero había un escalón más que subir. Ese escalón era que yo no lo sabía conscientemente, pero que había una necesidad inconsciente de crear un cambio. No sabía hacia dónde venía ese cambio hasta que Isabel Fortea, una terapeuta y además una mujer encantadora que vive en Nueva York, que vino a la consulta por una serie de problemas, le fue muy bien y me dijo: ¿por qué no vas a Nueva York y demuestras lo que haces? Sentía la necesidad de que esto se podía expandir de una forma muy grande y que tenía una buena base. Entonces lo que hice fue ir a Nueva York, a la feria, a la New Life Expo, donde están las mejores técnicas de terapia en Estados Unidos y en el resto del mundo. Estuve haciendo terapias, conferencias, cursos. La verdad es que la gente cada vez se fue dando cuenta de lo que era mi trabajo y yo también me di cuenta que la gente se daba cuenta. Y el éxito fue muy grande. La gente notó muchísima mejoría y grandes cambios. Entonces, esta sensación y esta expansión fue creciendo un poco más, hasta que hubo la posibilidad de ir a México. Iba con un centro de alto rendimiento de tenis, pero aparte había contactado con gente para poder dar algunas terapias también en Chihuahua. Y tuve la suerte, a través de una ONG de allí de México, de contactar con niños que habían tenido situaciones muy complicadas, personalmente, con disparos, muerte del padre, y entonces trabajé con ellos y fui desbloqueando cosas, junto con el trabajo maravilloso que hicieron los psicólogos que trabajaban en esa ONG. La verdad es que fue una experiencia, aunque difícil, enriquecedora, porque me permitió darme cuenta del proceso infinito del trabajo del DIP, porque en la medida en que yo me abro más, el DIP se abre más. En la medida que yo investigo y conecto más, el DIP se hace mucho más grande y en ese aspecto se va abriendo cada vez más las posibilidades. Nos damos cuenta que hay un trabajo mucho más amplio y una posibilidad de hacer grandes cambios o de aportes en el mundo entero, tanto en las técnicas como en el desarrollo personal. Cuando llegamos a México conocimos al presidente del Colegio de Psicólogos de Chihuahua, Roberto Córdoba, y Rocío Rubio, que es psicóloga también. Y entonces estuvimos trabajando y valorando el trabajo del método y entonces se dieron cuenta que era muy interesante y decidieron venir a España a protocolizar el trabajo. Entonces, cuando protocolizamos el trabajo y empezamos a entender las grandes posibilidades a nivel general que podía ser, el presidente del Colegio de Psicólogos empieza a hablar de la palabra holístico y biofísico, entendiendo biofísico como una reacción del test muscular, una respuesta a través del cuerpo, a nivel biológico, a nivel biofísico. Y entonces se diseña el trabajo de la terapia holística biofísica, que luego empiezan a valorar la posibilidad de hacer cursos para abrir un centro en México, un centro en Nueva York como sedes, y desde ahí ir creando grupos de trabajo y esos grupos de trabajo vayan abriendo sus centros personales. Y te das cuenta que tienen formas diferentes de funcionar las distintas culturas, pero que el fondo sigue siendo el mismo. Como las canciones, ¿no? Cuando una canción tiene un valor y está escrita en los años 60, 120 años después sigue teniendo el mismo valor. Esa es la diferencia de algo que tiene sentido de lo que no tiene. Lo que es de moda es algo que sube en un verano y de repente el verano siguiente nadie se acuerda de ese artista. Con el DIP ocurre lo mismo. Vamos al fondo de las cosas y como vamos al fondo, da igual si la persona es de Noruega, es rusa, sudamericana, es que da lo mismo. Todo es lo mismo, porque cuando trabajas desde el fondo, la base es lo que hace que los cambios profundos se produzcan y resolver los problemas y los bloqueos internos para que la persona siguiera su camino. Entonces hay un montón de apertura internacional con unas grandes posibilidades para poder hacer el Instituto de Terapia Holística Biofísica, que es lo que englobará todo el trabajo profesional para desarrollar y difundir, tanto a nivel profesional como a nivel personal, todas las técnicas incluidas dentro de la terapia. A partir de ahí, de Nueva York y de México, yo me di cuenta que necesitaba
un equipo de gente para trabajar, que no era suficiente Marta y yo trabajando en el centro y algún terapeuta más ayudándonos en ciertos momentos, sino que había que crear un equipo de gente para empezar a trabajar, porque esto ya nos venía grande, porque tiene una profundidad, una calidez y una capacidad muy grande de crear unos cambios y en un momento en el que hacen falta estos cambios. Hay una demanda externa y nosotros hacemos la demanda interna, y entonces es cuando desarrollamos el Instituto de Terapia Holística Biofísica.